Bueno, considero que los medios de comunicación hoy más que nunca deben de asumir su papel con mucha responsabilidad. El medio de comunicación siempre ha sido un eslabón de todo lo que sucede en el mundo, que une a la sociedad en general a través de los contenidos que vierte. Pero desgraciadamente, como todo en la vida, con la modernidad, ha llegado a distorsionarse la labor de los medios de comunicación, en muchos casos convirtiéndose solamente en negocio, en una generación de contenidos y noticias, a veces amarillistas, a veces polémicos, sin ningún sentido, para que la persona los consuma. Creo que hoy, más que nunca, debemos regresar a la esencia de los medios de comunicación, sabiendo que hay una gran responsabilidad en la labor que hacemos y que esta debe de ser generada con veracidad, con honestidad, con lealtad hacia la verdad y no simple y sencillamente procurando ganar adeptos o generar en todos aquellos que siguen a cualquier medio de comunicación, sea escrito, sea digital, sea en los formatos antiguos, por decirlo de alguna manera, de la radio y la televisión, no solamente para que consuman los contenidos, sino también recordando que lo que digamos puede influir para bien o para mal en la sociedad. Por eso creo que esta coyuntura por la que estamos pasando nos debe hacer pensar que nuestra labor puede ser de gran beneficio o de gran perjuicio según comuniquemos cada uno de los acontecimientos que suceden. Mira, los medios de comunicación ya en sí tienen un impacto muy grande, en cuanto a la función social que tienen, ¿sí? Independientemente si son medios comerciales o medios, culturales, que se les llaman, ya tienen una incidencia o un impacto a nivel sociedad. Más allá de esta parte, en esa función y en ese sentido, estos medios de comunicación tienen la función de informarnos, de mantenernos informados. Entonces, aquí cobran una relevancia importante en este tipo Mira, los medios de comunicación también deben precauciones o tener las medidas de tiempos, manera individual una se cosa requieran, preferible a así como la y información que otra el muy mismo importante que gobierno tenemos, te puede estar dando, ¿no? No hay que perder de realmente que se vista aquí dedican a dar también alimento el tipo de y no medio todos y los el países tipo de cercanos periodista estaban, se que encuentran publica. económicamente más avanzados. También tenemos Hay que hacerlo medios así, tendenciosos, hay medios que tienen pero líneas editoriales y nos ellos muy vuelve probablemente la vulnerables información la van a gente más modificarla o a cambiarla porque un los poquito, destinos son dependiendo de políticos y los estamos intereses o de la señalando empresa al que les gobierno. dicta la En línea este momento hay una editorial o de polarización los muy intereses grande particulares, ¿no? hacia la Pero en figura general, la del trascendencia que tienen presidente los de la medios de República. comunicación es Desde el mucha y es inicio muy de su importante gestión en se ha este tipo señalado que de todos los situaciones o de medios casos. vamos a vivir. Los medios de comunicación son fundamentales para poder llevar la información en estos tiempos que lo que precisamente la gente debe de estar es informada ante los cambios repentinos y bruscos a lo que no estábamos acostumbrados, a dinámicas que no estábamos acostumbrados, a experiencias que no estábamos acostumbrados, a rutinas que no estábamos acostumbrados, pero lo más complicado es ante afectaciones a la salud, la cual pueden ser letales incluso y debes de estar prevenido, los medios de comunicación pasan a ser fundamentales, porque a través de ellos es precisamente como la comunidad se puede enterar de las medidas de precaución, de las medidas de atención, de todo lo que puede suceder a partir de esta pandemia que estamos viviendo. Ciertamente es una experiencia que no habíamos vivido como tal, y bueno, hay algunas cuestiones que se están improvisando durante el camino y los medios de comunicación también lo han estado haciendo, pero la principal función de informar creo que es fundamental. Si te refieres al tema de la pandemia, la función de los medios es muy, muy importante en estos momentos porque de ello depende la comunicación que se tiene que dar entre autoridades y gobierno.
Hay muchas noticias en redes sociales que son falsas, hay muchas personas que opinan y que desvirtúan toda la información que se está generando y se ha estado generando precisamente por esta situación una información errónea que las personas han tomado decisiones equivocadas que a veces terminan causando la pérdida de vidas o la pérdida de la salud de algunas gentes. Ha habido, como tú lo sabes, agresiones a personal médico, se han incendiado algunas clínicas. Es parte de esa mala información que se está generando. Los medios de comunicación en México tienen que ser críticos y veraces. No me refiero a que tengan que estar atacando al gobierno, sino tratar de decir la verdad, porque entre las diferentes instancias de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, hay información diferente. Te pongo el ejemplo de La Piedad. Se nos ha dicho que estamos en bandera naranja. El gobierno estatal así lo ha establecido, incluso han estado haciendo recorridos las patrullas de la policía de Michoacán con una bandera naranja que indica que estamos en un riesgo alto. Pero hay otras plataformas que tienen otros parámetros y que dice que estamos en bandera verde, entonces la gente se confunde, sale a la calle, toma decisiones y se contagia. En realidad, la situación debe ser un poquito mesurada por parte de los medios, informar precisamente el número de casos que tenemos y las medidas que se deben de estar tomando para que la gente esté enterada. Primero, de denuncia, eso es lo primeritito que te diría, de denuncia, de señalamiento. Y me refiero al planeta no solo por la pandemia, sino por toda la situación. Hay que recordar cómo se originó esto. Digo, hay una duda razonable, no está comprobado, no está confirmado, entre si fue un virus portado por un pangolín, que son una especie de tipo marsupial que hay en China, en la región del sureste asiático, o fue un murciélago. La cuestión está de que estamos invadiendo los territorios de la naturaleza y estamos consumiendo la vida salvaje y el planeta nos lo está regresando. Digo, esa es la manera de defenderse del planeta, ¿no? Es un virus, este bicho que hay, el SARS-CoV-2, que caben millones de ejemplares en la cabeza de un alfiler. Y un ser tan diminuto pues nos está poniendo en jaque, y sí tenemos que hacer una serie de señalamientos de qué estamos haciendo mal como especie, de entrada. Los medios de comunicación han tomado un papel muy importante. Yo creo que se ha vuelto una función de primera necesidad para todos los que estamos desde casa, el querer que nos mantengan informados, el que los medios de comunicación estén actualizándose y estén al tanto de todo lo que ocurre y nos estén dando información. Yo creo que los medios de comunicación en este aspecto es por ello que han tomado este papel dentro de la pandemia. Lamentablemente la apertura de las plataformas y de las herramientas de comunicación dan la posibilidad de que cualquier persona que tenga acceso a una plataforma, a una red social incluso, pueda emitir mensajes. Entonces eso limita un poco la certeza, ¿no?, y la veracidad que puedan tener. En estos tiempos lo que necesitamos es estar totalmente informados, verazmente informados. Entonces es muy importante confirmar la veracidad y de la fuente. Bueno, puede haber algunas opciones muy claras, ¿no? Evidentemente el nombre y la calidad de información que han venido precediendo el que la emite puede ser algo importante, puede ser un medio de comunicación o un líder de opinión en el cual su trascendencia, bueno, pues ya te da cierta referencia. Pero cuando no tienes esa información, bueno, hay que ingresar evidentemente al espacio, a los sitios, ver si tienen informaciones anteriores, ver cuántos números de seguidores lo tienen, ver de dónde está sacando esa información, confirmarla. No es prudente, creo que esa es la palabra, no es prudente ahorita replicar información de la cual no estás tú totalmente cierto. Contribuyes a esas fake news, y lo que menos necesitamos ahora es precisamente estar desinformados. Entonces sí es una responsabilidad de todos confirmar
la veracidad de las fuentes. Hay que recurrir a los medios que ya tienen una trayectoria reconocida. En este momento yo sugeriría, y muchas personas especialistas en la materia han decidido no confiar, por ejemplo, en los youtubers. Son personas que tal vez no tienen una trayectoria de periodistas reconocidos, y es necesario recurrir a las fuentes ya tradicionales, ya oficiales, periódicos, televisiones, estaciones de radio, que sabemos desde tiempo atrás que tienen una trayectoria confiable en cuanto a su veracidad. Y también están los canales oficiales de los gobiernos. Actualmente los gobiernos federal, estatal y municipal tienen sus sitios oficiales tanto en Facebook como en YouTube, donde los propios funcionarios informan la situación que está pasando. Luego vemos que alguien, un desconocido, dice que un tío tiene un primo, tiene un amigo que le dijo que otro primo, y pues allí se desvirtúa todo. Bueno, yo creo que hay varias formas. Es como la relación con una persona. Tú vas relacionándote con las distintas personas y vas descubriendo en ellos la forma en que se conducen, la forma en que se comportan y cómo van ellos mostrando su interior, y eso te va dando confianza, integridad, vas viendo cómo se conducen ante los diferentes acontecimientos diarios. Y yo creo que es lo mismo con un medio de comunicación, un medio de comunicación que va siendo muy polémico, un medio de comunicación que de repente magnifica las noticias, magnifica la información. Son luces amarillas que deben llamar la atención a todos aquellos que siguen a tal o cual medio de comunicación, porque una cosa es magnificar la dimensión de las noticias y otra cosa es informar. Por eso nuestro lema en Videa es las noticias como son. En algunas ocasiones tenemos que dar a conocer acciones de gobierno y no es que estemos a favor o en contra, sino está ahí la noticia, y para eso tenemos los programas de análisis donde pueden los diferentes actores, tanto conductores como los invitados, verter su opinión a favor o en contra, pero la noticia debe mostrarse como es. Entonces, un medio que es polémico debe ser un medio muy observado por aquellas personas que lo siguen. Y que debe valorar hasta qué punto esa polémica que siempre desata, esa polémica que siempre le gusta hacer, en realidad está afincada en una labor periodística responsable o solamente es algo para llamar la atención. Creo que eso nos dice mucho de los medios en particular, y como yo ponía el ejemplo, es como relacionarse con una persona. Si tú ves a una persona que de repente explota, que de repente magnifica las cuestiones, es una persona que te puede llamar la atención su comportamiento en él. Así yo me gustaría ejemplificar que puede ser de comunicación.
Mira, por el gobierno ahorita la yo creo República que que los nos medios hace, que adquieren la este, mayor no confiabilidad solo son a los los medios comunicadores convencionales. Y te como digo los por qué. villanos de esta historia. Un canal de televisión que tiene un informativo en sus diferentes emisiones, normalmente atrás de ellos tiene un Sí, respaldo sí, tanto de reporteros, agencia de noticias o fuentes fidedignas. Ya hay un proceso a la hora de tratar y demostrar la noticia en donde avala Creo que los medios de comunicación la están empresa, completamente la imagen de la empresa, desconfortados la imagen del con poder periodista, avala y mantenernos respalda informados. toda esta Al información. Como bien dices ahorita, hay muchos canales digitales o medios digitales de comunicación que actualmente sí te manejan mucha información, pero precisamente tú no sabes quién es el que está publicando o no tienen ese respaldo de una agencia de noticias o de un reportero, la trayectoria de un reportero, de un periodista. Entonces, creo que en este momento los medios más fidedignos sí serían los medios convencionales, como son la radio, la televisión, la prensa escrita, o algunos portales, ya si nos vamos a lo digital, algunos portales de información, como pueden ser periódicos en su faceta digital, en su faceta de su página de internet, pero creo que esos son los medios que ahorita tienen esa veracidad que necesita la gente para estar informados. Es un, literalmente es un juego de, de comprobación, de verificación día tras día. En esto no nos están ayudando mucho los gobiernos, eso también hay que decirlo. Había compañeros que me decían, ¿por qué te empeñas en dar cifras? En Brunoticias lo que hemos querido hacer en esta contingencia, en esta pandemia, es trabajar lo que se llama periodismo de datos. Es decir, a partir de cifras, de información verificable, real, tanto de gobiernos estatales, municipales, autoridades de salud, contrastarlo esto con lo federal, con lo internacional, el reproducir sí las cifras, pero también lo que está sucediendo en cada lugar. Y a partir de eso, no generar miedo como mucha gente lo cree o está afirmando, sino un ambiente de prevención, porque ha pasado también lo contrario, mucha gente que no la cree y que nos dice que, a ver, dime el nombre de la víctima, a ver, dime dónde vive, ese tipo de cuestiones que por un lado son violatorias a la ley general, a la ley federal de protección de datos personales, y por otro ya hemos visto cómo como sociedad, como individuos, no estamos actuando a la altura. Digo, el día de ayer en Chiapas se dio que quemaron una clínica en Yurécuaro hace 3 semanas aproximadamente, un mes. Golpearon, apedreó un sujeto a una trabajadora del centro de salud diciéndole que lo contagiaba. Digo, así están las cosas. Casos de que le nieguen el servicio a enfermeras, a médicos, y lo más curioso es que 1 de cada 5 contagiados en México es un trabajador de la salud. Ayer lo decíamos en el noticiero, mejor dicho, este jueves, lo dijimos en este noticiero, y las cifras son claras, y por eso hay que decirlas, porque es lo que más nos puede dar acercarnos a la realidad. Aquí en México es complicado por el sistema, por la metodología que ha seguido la Secretaría de Salud, donde ellos, escudados en este sistema Centinela, método Centinela, pues es una variable donde se aplican muy pocas pruebas y que no tenemos una cifra exacta, ni se puede tener nunca una cifra exacta, pero te puedes acercar más a la realidad. Digo, me queda claro que fallas, pero no es lo mismo fallar por 1 centímetro que por 1 kilómetro. Y eso es lo que está sucediendo y lo que hemos tratado de evitar y de siempre advertirlo, porque aparte ya hemos descubierto que en muchos casos por este afán de no hacer pruebas en un círculo familiar se detecta un caso, se le hace la prueba, se confirma, se deja en cuarentena a toda la familia o a todo ese círculo de esa comunidad y no se vuelven a hacer pruebas. Y también hay mucho contraste entre las cifras de gobiernos federales, estatales, municipales
y sobre todo en el tiempo tardan mucho, y esto se puede ver en las conferencias diarias del subsecretario de Salud, donde se dice, no, es que no fueron tantos confirmados del día de hoy, es que son de 2, 3, 4, 5, 6, 7, una semana, igual con los decesos. Y eso es lo que hay que estar verificando muchas veces, muy seguido, y en eso, pues, para hacer un buen periodismo de datos te lleva mucho tiempo y muchas veces, por desgracia, nada más te tienes que dedicar a eso. En Brunoticias le hemos apostado a eso. Creemos que ha sido una apuesta que, si bien no te genera el gran rating, es más, hasta te genera animadversión, sí es una cosa de responsabilidad social que tenemos como medio de comunicación, al menos en la visión que tiene Brunoticias. De entrada, yo no me atrevería a calificar a Brunoticias. De entrada, creo que sería un error. Eso más bien lo tiene que juzgar la gente, los usuarios. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, eso sí, para verificar las fuentes de información, y aún así hemos cometido errores y nos hemos equivocado. Pero yo creo que lo primero es eso, ¿no? El que haya alguien, que haya una persona, que haya un reportero o un grupo de reporteros que estén dando la cara. Eso yo creo que es lo primero, que sea alguien verificable, no un anónimo, no el tío del primo, del vecino, del cuñado, del hermano, de un amigo, sino que sea alguien con nombre, con apellido, no voy a decir con trayectoria, pero sí que sea alguien que esté yendo, que esté verificando. En nuestro caso, si bien no hacemos el gran trabajo de campo, de ir al hospital, a la clínica, a la casa de la persona, ¿por qué? Porque también tenemos que tener una responsabilidad para con nosotros mismos, el no enfermarnos, el seguir informando y el tratar de verificar las cifras. Es por un lado. Segundo es que des a conocer las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de información? En esta semana lo que estamos haciendo en Brunoticias es directamente estamos proyectando las páginas de donde tomamos fuentes de información, decimos las fuentes de información, siempre cuidando el que la víctima, en este caso el enfermo o el fallecido, no se divulguen sus datos personales. ¿Por qué? Por lo mismo que te decía, es violatorio a la Ley de Protección de Datos Personales, por un lado, y por otro, no somos una sociedad empática, no somos una sociedad solidaria, por mucho que nos digamos, porque ha habido ataques contra los trabajadores de la salud y contra enfermos, porque hay casos de discriminación tal cual. Es importante para los municipios y para el país estar informados de lo que ocurre día tras día. Yo creo que los medios de comunicación han influido de esta manera, ya que nos mantienen informados de lo que ocurre, de las medidas sanitarias que se están tomando, de si se puede o no se puede salir a la calle, de los cambios en la educación, de lo del regreso a clases, qué día se va a regresar. Sabemos que todo está sujeto a cambio, ¿no? Porque no sabemos qué pueda pasar, no sabemos si aumentan los casos, no sabemos si disminuyan. Es por ello que los medios de comunicación influyen de esta manera, para que nosotros también colaboremos con ellos, para que nosotros también nos quedemos en casa y para que todo esto de la pandemia pase rápido y podamos estar de nuevo con nuestros familiares en una aula. Yo creo que de esta manera es como los medios de comunicación influyen. Definitivamente no es una región fácil. Cuesta mucho la cultura de la inversión. Como tú sabes, los medios de comunicación vivimos de la inversión publicitaria, de los patrocinios, y bueno, esta región no es sencilla. Ha sido un reto a vencer el que durante casi los 17 años, que el próximo 29 de septiembre cumpliremos, ha sido un reto a vencer el poder captar patrocinadores, el poder captar inversión publicitaria, y con mayor razón en esta pandemia, en esta situación, nos ha afectado porque los comerciantes, los empresarios también se han visto afectados, pero eso, en lugar de hacernos, cerrar, en lugar de hacernos echar para atrás, nos volvimos solidarios con los comerciantes, con los empresarios. Tan es así que desde que comenzó esta situación allá por marzo y hasta la fecha, hemos ofrecido y lo estamos cumpliendo
el poder ayudar a los micro y pequeños comerciantes, sobre todo, brindándoles la publicidad de forma libre, sin ningún costo. Creo que el principio de solidaridad que todos debiéramos asumir como emprendedores, como empresarios, como comerciantes, debiera manifestarse en estos momentos, y a pesar de que hemos sido duramente golpeados económicamente, lo estamos haciendo con esa generosidad de la cual siempre ha sido una característica de Videa, el ser solidario con nuestro entorno a pesar de la situación tan difícil que hemos vivido y que estamos viviendo. Esperemos que después de que pase todo esto, podamos ahora ser solidarios todos en la región para que juntos podamos buscar nuevas alternativas de recuperación, que podamos acceder, como siempre ha sido nuestro lema, porque tú recordarás que no solamente ahora, sino siempre desde la existencia de Videa, nuestra campaña es consume local. Hemos hecho una campaña desde que Videa nació, apostándole al consumo local, apostándole a los negocios, porque esa es la vida de las regiones. La modernidad de las ciudades, cuando vienen tiendas grandes, ese es inevitable, pero el progreso está en las micro y pequeñas empresas que son atendidas por familias, que son atendidas por núcleos pequeños, pero que al fin de cuentas en la suma de todo aquello que genera la economía son las más, y consumir en lo local es apostarle al progreso. Por eso desde siempre y fieles al espíritu de Videa en estos momentos difíciles, hemos seguido apoyando a los micro y pequeños comerciantes, a los micro y pequeños negocios, como lo mencionaba, reiterándoles que no están solos y apoyando con ese granito de arena, dándoles libremente la promoción y publicidad en estos tiempos. Tanto que nos haya afectado a los medios de comunicación puede ser relativo, porque yo, en vez de considerar que los medios de comunicación hayan sido afectados, creo que ha habido una oportunidad y una apertura para nuevas posibilidades. La necesidad, en este caso, y la obligación de no estar presencialmente en los espacios o con las personas nos ha, de alguna manera, llevado o empujado a utilizar otras cosas que pensamos o sabíamos que estaban, pero no las llevamos al cabo del todo, como son las entrevistas remotas, como son las videollamadas, como son las videoconferencias. Y bueno, ha servido como una posibilidad que yo creo que todavía le falta afinar mucho, todavía le falta acomodar y acotar muchas cosas, pero creo que ya va a ser una opción de aquí en adelante, ¿no? que puede ayudar a tener más información en un medio de comunicación. Los medios de comunicación también debemos entender que es un negocio, un negocio que sobrevive a base de publicidad. Y esta publicidad proviene de la gente que tiene sus negocios que han tenido que suspender sus actividades. Nosotros tenemos un buen número de anunciantes que se dedican al área de la alimentación y que en estos 2 meses, pues tú sabes que se cerraron los restaurantes, se abrieran los hoteles, económicamente nos afecta también, y se lo más, eso no lo oímos a esa, pero señalaba hace un momento, nos vuelve vulnerables porque la gente no cree, piensa que los que mentimos somos nosotros, que estamos señalando al gobierno,
En este momento hay una polarización muy grande hacia la figura del presidente de la República. Desde el inicio de su gestión se ha señalado que todos los medios son fifís, que chayoteros, que vendidos. Entonces, esto ha generado que una desconfianza provocada muy de manera equivocada, yo creo que hasta de mala fe, por el gobierno de la República que nos hace, nos coloca a los comunicadores como los villanos de esta historia. Sí, sí me ha afectado. ¿Por qué? Porque al cubrir toda una región, pues es importante sí salir, somos una actividad esencial, pero también tenemos que generar una responsabilidad. Es el decirle a la gente, no salgas y tú tratar de salir lo menos posible. La prudencia tiene que caber. Sucedió con un medio de comunicación en la Ciudad de México, donde sí iban a reportear hospitales y estaban ahí, se metían de incógnito a las salas de urgencia y terminaron enfermos. O se recuperaron o están en recuperación, sí, pero yo tuve un jefe ahí en mi primer trabajo como reportero formal como tal en Televisa que decía, yo necesito un reportero, no un héroe. Y creo que tiene toda la razón. Y en ese aspecto sí nos afecta la poca oportunidad de ir a verificar en campo los datos. Pero esa es decisión de cada medio. Nosotros lo hemos decidido así, el reportear mucho por teléfono, el reportear lo más posible con datos, con contactos lo menos personal posible, pero también te afectan en el otro extremo, en que hacer noticias no es gratis, tienes que vender publicidad, tienes que conseguir financiamiento y pues la situación económica para todos, absolutamente para todos, es complicada. Y ese es el otro problema. Teníamos algún plan de expansión territorial, el poder contratar más reporteros, un diseñador gráfico, y pues uno tiene que parar este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque tienes que asegurarle el ingreso a la persona que vas a contratar y el que el medio sobreviva. Les ha afectado mucho en virtud de que los procesos de trabajo o los flujos de trabajo dentro de un canal, de una estación de radio, se han modificado. Te platico un caso específico de una estación que se llama Unidifusión. La mayor parte de su personal es personal que tiene alrededor de 20, 30 años trabajando en la empresa y son personas ya adultas mayores, en su mayoría. Entonces, todas estas personas se han tenido que ir a resguardar a sus casas y han tenido que ser cubiertos sus puestos por otras personas. Entonces, ya de entrada la dinámica de trabajo o el flujo de trabajo en la empresa cambia. En cuestión de imagen, en cuestión de visualización, les ha cambiado, sí, porque se ha reducido la información y toda la información se va o se encamina a lo que es esta pandemia. ¿Sí? Entonces, han tenido que modificar su proceso de trabajo, han tenido que salir sus reporteros a la calle ya con medidas de seguridad o de higiene muy altas, con los cubrebocas, con guantes esterilizados, hay que esterilizar las unidades cuando salen, cuando regresan, hay que esterilizar el equipo cuando lo sacan, cuando regresan. Entonces sí les ha cambiado en mucho el proceso, los flujos de trabajo y la operatividad de los canales. Se han tenido que limitar a generar únicamente informativos y todo lo que tiene que ver con programas de revista, con programas de diversión o de esparcimiento, los han tenido que aplazar durante todos estos meses. Creo que los medios de comunicación se están comportando bien, se están comportando a la altura como debería de ser al mantenernos informados, al que ellos salgan a investigar, claro, responsablemente o con las medidas necesarias, se están comportando bien, pero no sé si están usando las estrategias adecuadas para que todas las personas confíen en ellos o les crean.
ya que nosotros podemos salir a la calle y podemos ver a muchas personas como si nada estuviera pasando. Entonces no sé si en ese aspecto, o sea, los medios de comunicación no estén jugando con buenas estrategias o no sé qué es lo que deben de hacer para que las personas les crean y para que las personas a lo mejor confíen en lo que están diciendo y no salgan de sus casas. Bueno, mira, hay una palabra que dice se democratizó la tecnología, la información, y por un lado qué bueno, porque todo mundo tiene derecho a manifestarse y demás. Aquí quizá vendría un llamado a las empresas, a los comerciantes, a todo aquel que consume los contenidos, a que sea muy, muy puntual en valorarlos. Si bien cada quien tiene derecho a manifestarse de alguna manera, pues fijarse la dimensión de las empresas. Todas las empresas podemos tener cosas superables. Por ejemplo, Videa, a pesar de tener tantos años y de invertirle a la tecnología, como cualquier empresa tiene cosas que perfeccionar, pero nunca las hemos ocultado, siempre ha sido un aliciente el poder descubrir los retos que tenemos y superarlos, no quedarnos. Por eso el llamado sería a las empresas, a los consumidores, fijarse realmente quién sí está ofreciendo un medio de comunicación formal, a quién está haciendo un novato, podemos decirle, o alguien con una inquietud de comunicar, que lo está haciendo desde su celular y que tiene todo el derecho a hacer bien, que tenga la valentía de mostrarse tal como es, ¿no? Porque de repente sí hay situaciones donde pues compro un celular y empiezo a transmitir y me hago llamar televisora, compro un celular y empiezo a transmitir y me hago llamar radio o periódico, y creo que ahí es donde viene un poquito el abuso. Hay muchos haciéndolo, pero que no reúnen las características de hacerlo seriamente, y si van empezando, pues que se muestren como es, ¿no? Ahora, es muy importante que también los consumidores puedan ir viendo la dimensión de los contenidos, la dimensión de la seriedad con que se trabaja, y que puedan ir midiendo también los alcances que tienen los medios. De repente las redes sociales han absorto todo, como si fuera una esponja, pero y puede escarbar un poquito el que está siguiendo a tal o cual medio y darse cuenta del tipo de medio que es, si es un medio que está comenzando, si es un medio improvisado o es un medio que está generando continuamente, y ahí sí, pues que se apoyen a los medios serios, porque desgraciadamente con esta explosión, con este boom, pues hay miles, cuando no millones de personas haciendo comunicación que, como repito y lo dije en este momento que inicié esta pregunta, tienen el derecho de comunicarse, tienen toda la libertad de hacerlo, pero que no vayan más allá queriendo engañar a la comunidad diciendo que son algo que todavía no son. Yo creo que lo que va a pasar ahorita sí es un boom, volvemos a lo mismo. Todo aquel que tenga acceso a la tecnología, que cada vez es más económica que antes, puede tener la posibilidad de comunicar o informar. ¿Qué es lo que va a pasar después? Yo creo que va a haber un rasero natural donde aquel que realmente tiene la vocación, la experiencia y el conocimiento va a continuar haciéndolo. El que no, bueno, va a regresar a sus actividades tradicionales o normales, o lo va a dejar. Yo creo que, como tú comentabas de la calidad, ahorita la gente no está muy preocupada en recibir calidad de imagen, calidad de sonido, le interesa un poquito más el contenido, pero también ante la apertura de que mucha gente quiere decir y quiere informar, va a llegar un momento en que va a haber un filtro. ¿Y qué se va a quedar o quién se va a quedar? Realmente los que lo hayan hecho con responsabilidad, con seriedad, con profesionalismo, con recursos tecnológicos adecuados. Y digo, eso va a ser una plataforma que va a continuar, pero yo creo que sí va a haber un filtro en poco tiempo, ¿no? O en el mediano plazo.
A mí sí me hace sensacional, digo, hay cosas muy chistosas y que son sumamente necesarias, lo que se ha hecho en TikTok, muchas cosas, me muero de la risa, esa es la verdad. Digo, de repente que te mandan algunas cuestiones, se me hace sensacional. Gente que estamos conociendo, por ejemplo, muchos famosos, a mucha gente pública que lo están entrevistando en su vida, en su cotidianidad, y se me hace muy interesante eso. Evidentemente está el otro extremo, gente que dice una serie de tonterías, de incoherencias, pero yo prefiero que haya esa libertad de que tengas donde elegir a que haya restricciones. En ese aspecto, sí, benditas redes sociales han servido para hacer mucho más llevadera. ¿Qué hubiese sido deseable? El utilizar estas plataformas para más capacitación, para más educación. Me queda claro que las escuelas están haciendo un esfuerzo enorme para más lectura. Hubo algunas plataformas de libros que dejaron contenidos gratis por hasta un mes. Aquí estuvimos difundiendo eso. Las series, las plataformas de contenido televisivo, el podcast ha estado también pues muy trabajado en cuanto a eso. ¿Qué es lo que sucede? Que va a llegar un momento en que si esto se prolonga demasiado, va a haber una saturación. Eso también creo, o va a haber una repetición de lo mismo, porque te voy a poner un ejemplo, a Cristian Martinoli ya lo han entrevistado todos, a Franco Escamilla ya lo han entrevistado todos, y llega un momento en que sí tienes que hacer cosas nuevas. Hace 3 o 4 semanas me invitaron a ver una obra de teatro que se hizo a través de Zoom, interesante, pero se trata de hacer ensayo y error, ¿no? Esas es las cuestiones. Creo que hay un esfuerzo loable por parte de mucha gente, algunos en serio, otros nada más de chusco, pero siempre es importante intentarlo. Mira, ya te lo mencionaba anteriormente, hay gente que se agarra de videos editados, desvirtuando las cosas, que engañan a las personas, que lo único que hacen es generar noticias un tanto sensacionalistas para generar más seguidores, más likes, más vistas, y terminan ocasionando un grave problema en la poco aprendizaje que yo tengo en cuestión del manejo de crisis y en cuestiones de desastres. Pues se establece que se deben de seguir canales oficiales, es lo que se recomienda siempre a la ciudadanía, siga las recomendaciones que dan las autoridades a través de las vías oficiales, pero han surgido, como tú lo dices, plataformas en diferentes espacios, en diferentes países, en diferentes ciudades, y cada quien dice una verdad que pues al final de cuentas no lo es, y cada quien da una versión equivocada de las cosas, y eso termina generando muchísimo más problemas de que ya tenemos. Cuando las personas creen en un medio de comunicación es porque ese medio de comunicación está haciendo las cosas bien. Claro que hay medios de comunicación que sí son muy confiables, tanto como hay medios de comunicación que no son confiables. Es por eso que a lo mejor sí se puede confiar en los medios de comunicación, pero también juega un papel muy importante la persona con el medio de comunicación. O sea, no quedarse nada más con ese medio, sino que mantenerse informado por otros medios
y así saber si se les está hablando con la verdad y saber si se puede confiar en ese medio. Pero sí, así como lo digo, hay medios de comunicación que, o sea, son totalmente confiables, pero hay otros que no lo son. Bueno, mira, desde mi muy personal perspectiva, como director de un medio de comunicación, pero también por una parte, en la otra, en la labor que realizo y en la cual a veces tiene uno que ser un poco futurólogo para poder compartir temas o reflexiones. Considero que esta crisis, y lo dije desde el principio con algunos temas que manejamos, para mí las crisis, los acontecimientos difíciles, sacan dos cosas de los seres humanos. Yo lo mencioné, son como un espejo. Muestran lo peor o lo mejor. Y todos tenemos cosas buenas, positivas y cosas que mejorar, áreas de oportunidad, por decirlo de alguna manera profesionalmente. Yo creo que esta situación nos va a adelantar en muchas cuestiones, lo decía tecnológicamente y lo estamos viendo aquí en todas las herramientas que hemos usado en estos meses, que a lo mejor ya veníamos usando algunas pocas, pero hay estudiosos que dicen que la tecnología se adelantó 10 años, no es que se haya adelantado, sino a lo mejor lo que iba a llegar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 años, ya se adelantó por la misma necesidad de estar comunicados. Entonces, ese vertiginoso despliegue de tecnología a la cual hoy podemos acceder, pues también va a desplegar el acelere de otras situaciones, como es el trabajo a distancia, como es la productividad. Hace años yo venía manejando que ahora el salario nominal, el salario de quincenal, semanal, mensual, como cada quien lo ganara, va a desaparecer y vas a poder trabajar a distancia y tu recurso, tu ingreso va a ser cuánto produces, cuánto ganas. Creo que esto va a acelerar precisamente que todo aquello que se venía haciendo en el aspecto tradicional se acelere. Y por ende, toda esa modernidad que viene, no el nuevo orden mundial o económico como algunos lo piensan, como confabulación de grupos económicos mundiales, que esos han existido y existirán, sino una nueva, déjame encontrar un adjetivo, una nueva dinámica mundial para hacer las cosas, va a ir desplazando a muchas personas que no están evolucionando, va a ir desplazando a muchas personas que siguen en su zona de confort, va a ir desplazando a muchas personas que no han utilizado esta crisis para entrar en sí mismos y ver cómo pueden ser una versión mejor, va a ir desplazando a aquellas personas que no estén visualizando hacia adelante esta oportunidad de crear, de reconfigurarse, por así decirlo, tanto como personas, como familias, como negocios. Creo que viene un acelere muy grande y esa dinámica va a ir alineando por sí misma a todos aquellos que estén sin las ganas, sin el deseo de transformar, porque ahorita recordaba algo, fíjate, qué paradoja, ¿no? Las redes sociales, concretamente el Facebook, y ya lo aceptaron algunos exdirectivos de Facebook, fue creada porque sabían ellos que tocaba ciertas fibras de vacíos emocionales de las personas y que se iba a volver totalmente adictiva. Y entonces hay dos cosas que genera entre muchas cuestiones. Una gran atracción, pero también crea una gran procrastinación. Para los que no conocen la palabra procrastinación, el procrastinar es dejar de lado lo que tengo que hacer, posponer. Entonces hay que, en esta modernidad en la que vamos a estar metidos con mayor razón, hay que buscar un equilibrio para que no vayamos siendo jalados por ese nivel adictivo inconsciente de la tecnología
que son nuestros vacíos, porque produce muchas descargas de neurotransmisores y que nos mantiene absortos y que de repente nos lleva a la procrastinación. ¿Y cómo poder saber esto? Ustedes chequen su reloj, métanse a las redes sociales y de repente vuelvan a ver su reloj y ven que habrá pasado 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos y que dijiste tú, ¿cómo se fue esto? Porque precisamente es lo que pasa, es una situación engañosa. Entonces, toda esa modernidad tendremos que llevarla a un equilibrio también. Esta modernidad, para los que no se han dado cuenta, fíjense bien cómo empezamos a trabajar desde casa y si cuantificas las horas que pasaste trabajando a través de la tecnología, te darás cuenta que te absorbió más que las horas naturales de trabajo. Entonces, viene una aceleración muy grande con la tecnología, viene una dinámica muy nueva en el mundo a la cual debemos estar atentos, pero también que no nos distraiga para que lo que este mundo está llamando a volver precisamente al humanismo no se vaya a distorsionar con el arrasamiento de la tecnología. Así es que a ponernos las pilas a los que no han entrado en sí mismos y vean cómo pueden ser mejores, aún hay tiempo. Aquellos que siguen en su zona de confort, a dejar la zona de confort y ver hacia adelante, porque viene un nuevo mundo a una velocidad más vertiginosa de la que ya estábamos viviendo. De entrada, a mí el nombre de la nueva normalidad no me gusta. Me gusta más nueva convivencia o nueva cotidianidad, porque si es una nueva normalidad, entonces no es normalidad. De entrada yo te diría eso. En segundo, creo que vamos a pagar en una sola penitencia muchos pecados que hemos cometido. El altísimo consumismo, la sobrepoblación, el modelo económico que tiene que cambiar sí o sí si es que no queremos que siga esta degradación ambiental y social, el que tenemos que ser muchísimo más reflexivos como sociedad, el que la educación siempre lo ha sido, pero ahora tendrá que ser indispensable el conocer muchísimas otras herramientas, tal cual. ¿Por qué? Porque al final de esto, la pandemia como tal de salud podrá pasar, pero va a quedar una secuela económica que espero equivocarme con todo mi corazón, pero creo que va a ser peor que incluso que en la pandemia. Y tenemos que volvernos una sociedad mucho más humana, mucho más solidaria y meternos en la cabeza de una vez por todas que este planeta, este mundo es prestado y que somos una más de las especies. No somos ni los dominadores, somos sí la especie preponderante, pero es muy fácil que la propia naturaleza se defienda como lo está haciendo ante la degradación de esta que es nuestra casa. Y tenemos también, creo, que volvernos seres mucho más espirituales. Ahora que tú mencionas el surgimiento de plataformas, cualquier ciudadano tiene el derecho y la facultad en este momento de poder subir un video, de poder publicar una fotografía, de dar una opinión, de hacer un video. Estamos en un ejercicio de libertad de expresión, pero eso no nos convierte en periodistas. Lo que sí puede llegar a suceder, me preguntaban, esta es la pregunta que me hacía hace tiempo una persona, si estaba en riesgo la permanencia o la existencia de los medios de comunicación como tal. Creo que sí, sí está en riesgo, siempre y cuando los medios de comunicación se acerquen mucho, demasiado, hacia la figura del gobierno. Hay dos líneas que no se deben separar. El gobierno no puede jugar a ser periodismo y el periodista no puede jugar a ser oficial. Pueden estar en perfecta sintonía, en relación, pero en una línea muy bien definida tiene que existir esta línea de respeto. Respeto hacia el trabajo del periodista, que tiene que ser crítico, analítico y responsable,
y también el funcionario debe de asumir la responsabilidad para la que fue electo.